Bienvenidos, suscriptores del misterio y el terror. Hoy nos adentramos en un relato que podría ser solo una historia o tal vez, una advertencia. Escucha con atención y no bajes la guardia. Siempre me han gustado los juegos de zombies, pero World War Z tenía algo especial. La sensación de estar atrapado con miles de infectados corriendo hacia ti era adictiva. Me consideraba un veterano del juego, con cientos de horas jugadas y todas las campañas completadas en su máxima dificultad. Pero hubo una noche en particular que cambió mi percepción del juego y de la realidad misma. Todo comenzó cuando un amigo me envió un enlace a un archivo misterioso en un foro oscuro de videojuegos. Decía que era un nivel oculto eliminado de la versión final del juego, algo que los desarrolladores nunca quisieron que viéramos. El post advertía que solo los jugadores más experimentados podrían desbloquearlo mediante un método específico. Debíamos terminar todas las campañas en dificultad extremo sin morir ni una sola vez. Parecía imposible, pero la idea de encontrar algo oculto me emocionó. Después de 3 semanas de esfuerzo y frustración, finalmente lo logré. Justo cuando terminé la última misión en Tokio, la pantalla parpadeó en negro y apareció un mensaje extraño. Has cruzado el umbral. No debiste llegar aquí. El juego me devolvió al menú principal, pero algo estaba mal. La música era diferente, más densa, casi como un susurro distorsionado en el fondo. En la parte inferior de la pantalla, donde solía estar la opción de seleccionar campaña, apareció algo nuevo: modo espectro. Mi curiosidad fue más fuerte que mi sentido común, así que seleccioné la opción. La pantalla se desvaneció lentamente hasta quedar en negro, sin ninguna cinemática de introducción. Solo un sonido de viento y un eco lejano de gritos desgarradores. Luego, sin previo aviso, aparecí en un mapa que nunca había visto antes. No era Nueva York, ni Jerusalén, ni Moscú. No era ninguna de las ciudades del juego. Era un lugar ruinoso, con edificios en llamas y cadáveres por todas partes. Parecía una ciudad abandonada, sin nombre, sin historia. Lo más extraño fue mi personaje. No tenía armas, ni interfaz en pantalla, ni siquiera una barra de salud. Solo podía caminar. No había zombies a la vista, solo un silencio inquietante. Caminé por las calles destruidas, sintiendo una presión en el pecho cada vez más fuerte. Después de unos minutos, escuché algo, un susurro lejano. No era un sonido ambiental, era una voz real. Susurraba palabras en un idioma que no reconocía, pero lo más aterrador fue cuando las voces se transformaron en un murmullo colectivo, como si cientos de personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Luego, vi a algo moverse entre las sombras de un callejón. Me acerqué lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Entonces, algo salió corriendo hacia mí. Un hombre, cubierto de sangre, con ojos totalmente negros. Su boca estaba abierta en un grito mudo, y su piel se veía podrida, como si estuviera atrapado en un estado entre la vida y la muerte. Intenté retroceder, pero mi personaje no respondía. La figura se acercó más y más, hasta que la pantalla se distorsionó con interferencia, y el juego se cerró abruptamente. No entendía qué había pasado. ¿Un error? ¿Un mod malicioso? Intenté reiniciar el juego, pero algo estaba diferente. En el menú principal, la opción de modo espectro había desaparecido. En su lugar, una nueva opción apareció, escrita en letras rojas y temblorosas. Vuelve. Aún no has visto todo. Mi corazón latía con fuerza. No podía creer lo que veía en la pantalla. Vuelve. Aún no has visto todo. No era una simple opción del menú, sino un mensaje personal, como si el juego supiera que estaba ahí, observando. Sin pensarlo demasiado, presioné el botón. La pantalla se oscureció de inmediato, sin sonido, sin carga, sin nada. Solo un vacío inquietante. Durante unos segundos, pensé que el juego se había colgado, pero entonces el sonido regresó. Primero un zumbido grave, como si el mismo código del juego estuviera desgarrándose desde adentro. Luego, unos pasos. Mi personaje estaba de vuelta en la ciudad abandonada, pero ahora todo se veía aún peor. El cielo estaba de un rojo enfermizo, y el suelo temblaba con cada uno de mis movimientos. Lo más extraño fue el cambio en la interfaz. Esta vez, tenía una barra de salud, pero estaba completamente negra, como si ya estuviera muerto. Avancé lentamente, con el temor creciendo en mi interior. Las calles estaban diferentes. Lo que antes eran edificios en ruinas, ahora estaban cubiertos por una sustancia viscosa y oscura, como si algo las hubiera consumido.
Entonces escuché un ruido familiar, el eco de un zombi a lo lejos. Pero cuando giré la cámara para verlo, mi piel se erizó. No era un zombi normal. Era algo más grande, con extremidades deformadas y un rostro que parecía humano, pero retorcido en una expresión de agonía. Su boca estaba abierta, pero no emitía sonidos, solo vibraba como si estuviera atrapado entre dos dimensiones. Alrededor de él, otros zombis estaban de pie, pero no se movían. Solo me observaban. Intenté moverme, pero la pantalla parpadeó con estática. Una voz grave y distorsionada susurró algo en un idioma desconocido, y de repente todo el enjambre corrió hacia mí. No tenía armas. No tenía forma de defenderme. Intenté huir, pero el suelo se volvió pegajoso, ralentizándome. Miré hacia atrás y vi cómo las criaturas se acercaban con movimientos espasmódicos, como si el juego estuviera corrompido. En el último segundo, la pantalla se congeló y un nuevo mensaje apareció en letras blancas. No puedes huir del enjambre. Segundos después, todo se desvaneció en negro y fui devuelto al menú principal. Pero esta vez, el fondo del menú había cambiado. No era el típico diseño de World War Z. En su lugar, estaba la imagen de una cámara de seguridad con interferencias, mostrando una sala oscura. Y en el centro de esa sala había una figura inmóvil. Entonces, sin previo aviso, la figura giró la cabeza y me miró directamente. El juego se cerró solo. Mi piel se erizó. Revisé mi escritorio, pero el icono del juego había desaparecido. Como si nunca lo hubiera instalado. Fui a la carpeta de archivos, y todo el directorio de World War Z había sido eliminado excepto por un solo archivo de texto titulado "Termina el juego". Lo abrí con manos temblorosas, y dentro solo había una línea de texto: "Todavía estás dentro". Mi respiración era pesada. Sentía un nudo en el estómago mientras miraba la pantalla de mi computadora. Todo el juego se había borrado, excepto por ese archivo de texto. "Todavía estás dentro". Intenté convencerme de que era una broma, un virus o un error del sistema, pero mi mente no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Sentía que me observaban. Decidí reiniciar mi PC, pero cuando volvió a encenderse, algo estaba mal. Mi fondo de pantalla ya no era el mismo. En lugar de mi imagen habitual, ahora mostraba una captura de pantalla de la última escena del juego. La figura en la cámara de seguridad todavía mirándome. El pánico se apoderó de mí. Busqué desesperadamente rastros del juego en mi disco duro, pero no había nada. Sin embargo, al intentar abrir el administrador de tareas, mi pantalla parpadeó y apareció una ventana emergente. No tenía título, solo una línea de texto en letras rojas parpadeantes. "Vuelve. El enjambre te espera". No podía mover el cursor. La única opción era presionar aceptar. Con el corazón latiendo en mi garganta, hice clic. La pantalla se volvió negra. Luego, un sonido no del juego, sino de mis audífonos. Respiración. Lenta. Profunda. Justo en mi oído. Y entonces el juego volvió a iniciarse solo. Pero ya no era World War Z, no había logo, ni menú, ni música. Solo una vista en primera persona, como si estuviera dentro del juego. Estaba en un pasillo oscuro, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara parpadeante. Caminé hacia adelante, sintiendo que mis pasos no eran los únicos en ese lugar. De repente, escuché un murmullo detrás de mí. Me giré bruscamente y vi algo moverse en las sombras. La misma figura del modo espectro. Su silueta delgada y retorcida. Sus ojos completamente negros, como un vacío sin alma. Pero esta vez habló. "No puedes apagar el juego". Un grito desgarrador resonó en mis audífonos mientras la figura se lanzó hacia mí. La pantalla se llenó de interferencia, y por un instante, creí ver mi propia habitación reflejada en el monitor. Y luego todo se apagó. Mi PC se reinició por sí sola. Cuando volvió a encenderse, todo parecía normal. No había rastro del juego, ni del archivo extraño. Como si nada hubiera pasado. Pero había un solo detalle. Mi cámara web estaba encendida. Y en la pantalla de mi PC, en una ventana que no recordaba haber abierto, había un mensaje final escrito en texto rojo. "Ahora eres parte del enjambre. Si lograste llegar hasta aquí sin voltear detrás de ti, felicidades. Pero recuerda, el miedo nunca descansa". Nos vemos en la próxima historia, si es que sigues aquí para escucharla.